Estimados estudiantes de los terceros años medios, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el cual trataremos la temática de los problemas con función exponencial. Esperando todos se encuentren muy bien en sus casas, comencemos con el video. Instrucciones: anotar fecha y objetivo en su cuaderno. Tomar nota en su cuaderno sobre definiciones, ejemplos y ejercicios que salgan en este video. ¿Cuál es el objetivo? Resolver problemas que involucran a la función exponencial en sus por lo menos en sus tres diferencias: cuando son crecientes, cuando son decrecientes y cuando usamos como base el número e. Este objetivo específico está dentro de uno más general, que es aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y decrecimiento que involucran las funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. Entonces, comenzando con las características de los problemas que nosotros vamos a ver en este video, es una de las primeras, la regularidad potencial implícita, es decir, los problemas dentro de lo que nos narran o cómo se nos presentan, hay una característica, una regularidad potencial que infiere el uso de potencias, que está ahí, que lo dice, pero no lo está, nosotros tenemos que inferirlo, ¿bien? Formulación de la ecuación de la función, a lo que vimos nosotros en el último video. Graficar en lo que vimos en el primer video de función exponencial, calcular ciertos x, recuerden que el x es el exponente, ahora en las potencias, entonces dado cierto x nosotros vamos a hacer algunos cálculos. También calcular ciertos y, lo que va a implicar, como dice ahí entre paréntesis, el uso de logaritmos. Y obviamente el dominio recorrido, que fue también lo primero que vimos dentro de las funciones exponenciales. Entonces, aunque se vea esto un poquito complejo o dudoso, como nos muestra ahí Kiko, vamos a comenzar con nuestro primer problema. Dice: Francisca estudia en un laboratorio del comportamiento y crecimiento de un cultivo de bacterias, con una población inicial de 1000 bacterias. Francisca anota su estudio en la siguiente tabla. Entonces tenemos aquí lo siguiente, que el tiempo inicial, ¿verdad?, comenzó con 1000 bacterias. Pasada una hora hubieron 3000. Pasado 2 horas, 9000. Pasado 3 horas, 27000. Pasado 4 horas, 81000, ¿cierto? Entonces ahora nosotros tenemos que establecer cuál es nuestra regularidad para poder ya completar todo lo que yo les decía al principio de este video. ¿Qué podemos ver? De acuerdo a las anotaciones de Francisca, podemos inferir que las bacterias se triplican cada hora, es decir, de 1000 pasó a 3000. Multiplico por 3, ¿cierto? De 3000 pasó a 9000 por 3. De 9000 a 27000 nuevamente por 3. Y así sucesivamente, obviamente, con los demás que vienen. Entonces, ¿cuál es la función que modela esta situación? Entonces yo tengo mi tiempo hora, tal como lo mostraba anteriormente, la cantidad de bacterias, y aquí empiezo a establecer la regularidad, ¿no es cierto? Comencé con el por 3 me dio 9000. Como aquí multiplico dos veces por 3, ¿cierto? Y como la multiplicación es conmutativa, es decir, da lo mismo, estos paréntesis son todos, eso es 3 cuadrados. 27000 es igual a ¿qué? A 1000 por 3 por 3 por 3, es decir, 3 veces multiplico por 3, entonces yo puedo establecer 1000 por 3 elevado a 3. Y a 81000 puedo establecer que eso es 1000 por 3 elevado a 4. Entonces, aquí yo tengo que verificar cuál es el fijo, ¿cierto? El 1000, el 1000, el 1000, el 1000 y el 1000. Ese va fijo. ¿Cuál es la potencia? El 3 y sus potencias, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el que varía? El exponente. 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 y 3 elevado a 4. Incluso este de acá es 3 elevado a 0, porque 3 elevado a 0 es 1 y 1 por 1000, 1000. Entonces mi función quedaría como f de x igual 1000 por 3 elevado a x, es decir, el exponente el que varía. F que indica la cantidad de bacterias, x que va a ser el tiempo. Entonces, ¿cuántas bacterias habrán en 9 horas? Si hay 729.000 bacterias, ¿cuántas horas han transcurrido? Entonces ahora tengo dos preguntas diferentes bajo el mismo problema, y en el cual voy a utilizar la fórmula que nosotros recién establecimos. F de x es igual a 1000 por 3 elevado a x. Entonces,
en la primera pregunta, ¿cuántas bacterias habrán en 9 horas? Es decir, cuando f valga 9, perdón, cuando x valga 9, entonces f de 9 va a ser igual a 1000 por 3 elevado a 9. Determino cuánto es 3 elevado a 9 y lo multiplico por 1000. Y eso me da la cantidad de 19.683.000 bacterias. Ahí lo que hice yo es calcular cierto x, lo que les decía al principio. Ahora me dicen, si hay 729.000 bacterias, ¿cuántas horas entonces han transcurrido? Es decir, ahora ya no calculo el i, ¿cierto? Sino que necesito saber cuánto es el valor de x. Entonces despejo mi ecuación. 729.000 igual a 1000 por 3x, 3 elevado a x, perdón, en 1000 pasa dividiendo al 729.000, lo que nos da 729, es igual a 3 elevado a x. Yo, ¿qué es lo que hago? Aplico el logaritmo, ¿sí? En base 10 puede haber sido en base 3, ¿no es cierto? Porque este es un 3, pero voy a hacerlo con el base 10 para que generalicemos, ¿ya? Logaritmo en base 10 me va a dar entonces que si el 3 está elevado a x, este x pasa multiplicando al logaritmo. Y eso va a implicar que yo al despejar el x, que es lo que estoy buscando, que son las horas transcurridas, sea igual a ¿qué? A la división del logaritmo de 729 dividido el logaritmo de 3. Entonces nosotros podemos aplicar eso, utilizar la calculadora para calcular esto de acá, y me va a dar que x entonces son 6. ¿6 qué? 6 horas. Ese es el problema 1, ¿ya? El problema 2 ahora va a tratar de lo mismo. Francisca estudió un segundo cultivo de 10 millones de bacterias, perdón, que en este caso decrecían, ¿sí? Entonces van a ir disminuyendo. Anotó en una tabla la cantidad de bacterias según el tiempo transcurrido en horas. Entonces tengo nuevamente mi tabla donde me muestra nuevamente 0, 1, 2, 3 horas y la cantidad de bacterias que van pasando. 10 millones, luego ha pasado una hora, 2,5 millones, pasado 2 horas, 625.000, ya bajé el millón en 2 horas, en 3 horas 656.250, en 4 horas 39.062,5. ¿Ya? Ese 0,5 no necesariamente se va a significar que es la mitad de una bacteria la que está formando, sino que es una bacteria en reducción, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos aquí a tratar este problema? De acuerdo a las anotaciones de Francisca, podemos inferir que las bacterias disminuyen a su cuarta parte cada hora. Entonces, ¿cuál es la función que modela esta situación? Entonces, tengo el tiempo inicial, 10 millones de bacterias, regularidad 10 millones, en eso no hay problema. Pasan ahora y baja a 2.500.000, es decir, como ya lo establecimos aquí, los 10 millones lo dividí por 4 o, como nosotros utilizamos mayormente las fracciones, los 10 millones lo multiplico por un cuarto. A la segunda hora volví a dividir por 4, entonces 625.000 va a ser igual a ¿qué? A 10 millones dividido por 4 dividido por 4. O lo que es igual a ¿qué? A 10 millones por un cuarto, que me va a dar 30 bacterias. Entonces, con esa regularidad, teniendo en cuenta que es el 10 millones el que se mantiene fijo, ¿no es cierto? Población inicial, un cuarto la potencia, y el exponente al que varía, yo puedo establecer la siguiente función: g de x es igual a 10 millones por un cuarto, todo junto elevado a x. Recuerden que si no está ese paréntesis, quiere decir que solamente el 1 está elevado a x, entonces tiene que ser el paréntesis completo. Esa va a ser mi función, que yo la voy a utilizar ahora para establecer los siguientes cálculos. ¿Cuántas bacterias habrán pasado las 7 horas? Si hay una bacteria, ¿cuánto tiempo ha transcurrido entonces? Utilizo mi función que recién generamos y establezco 7 horas es x, ¿no es cierto? Entonces g de 7 es igual a 10 millones por un cuarto elevado a 7. Eso me va a dar 610,35 ¿qué? Bacterias. Recuerden que cuando yo calculo g es bacteria, cuando calculo x es el tiempo en horas. Entonces ahora tengo, si hay una bacteria, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Entonces, una bacteria es igual a ¿qué? A 10 millones por un cuarto elevado a x. Entonces, establezco 1 dividido 10 millones, aplico el logaritmo,
Entonces me queda el logaritmo. ¿Por qué se aplica? Porque yo necesito calcular el exponente. Y recuerden que el cálculo de exponente está relacionado con el logaritmo. De hecho, el logaritmo es un cálculo de exponente. ¿Bien? Entonces, aplico el logaritmo. Me queda el logaritmo de 1 sobre 10 millones es igual al logaritmo de 1/4 elevado a x. Como el x está elevando al argumento del logaritmo, paso multiplicando el logaritmo. Divido estos dos logaritmos, lo pongo en la calculadora, le doy igual a la calculadora para que me ayude a hacer estos cálculos difíciles y me da que x es igual a 11,62, es decir, tienen que pasar 11,62 horas para que quede una bacteria. Yo puedo incluso comprobar estos resultados. Este x lo reemplazo aquí y me tiene que dar aproximadamente o lo más cercano a 1. ¿Sí? Porque aquí este decimal igual lo tenemos cortado porque son muchos decimales, entonces lo aproximamos o lo cortamos a 11,62. ¿Ya? Esos son el tiempo transcurrido para que haya una bacteria. Entonces, estimados estudiantes, este es el problema 2. Como los videitos son más largos, vamos a pasar a la segunda parte donde viene el problema 3, donde utilizamos Euler y el ejercicio sobre este objetivo, que es resolver el problema de función exponencial. Así que vamos a continuar en el segundo video.